Hola, hola. Hoy vamos a ver otro capítulo de las matemáticas que es el capítulo de raíces. En primer lugar vamos a ver los elementos que componen una raíz. Una expresión como esta que está aquí es lo que se llama una raíz. Ese elemento se compone de varios números. En primer lugar hay un numerito chico que se ubica ahí que recibe el nombre de índice. Después hay un exponente en esta cantidad que está dentro de la raíz, que es el exponente de la cantidad subradical. Y toda la cantidad que está dentro de una raíz recibe el nombre de cantidad subradical. Entonces, todo lo que está dentro de la raíz recibe el nombre de cantidad subradical. Y el exponente de esa cantidad es lo que se llama el exponente de la cantidad subradical. Este es el índice. Y ese es el símbolo que identifica una raíz. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa una raíz? Una raíz, yo tengo que suponer que cada vez que yo tenga una raíz, esa raíz debe tener un resultado. Entonces designo por i el resultado de una raíz. Pero si ese i es el resultado de esta raíz, ese resultado tiene que cumplir con la condición que elevado al índice de la raíz, que es n, me tiene que dar la cantidad subradical, que es x. ¿Ya? O sea, siempre el resultado de una raíz, sea cual sea, ese resultado tiene que cumplir con la condición que elevado al índice de la raíz tiene que dar la cantidad subradical. Por ejemplo, ahí tengo la raíz 3 o raíz cúbica de 64. Suponemos que no existe la raíz cúbica o suponemos que no conozco la raíz cúbica de 64. Entonces lo llamo un i. Pero si ese i va a ser el resultado de la raíz cúbica de 64, esa i debe cumplir con la condición que elevado al índice de la raíz, que en este caso es 3, me tiene que dar la cantidad subradical, que es 64. Ahora, ¿qué significa i elevado a 3? I elevado a 3 significa que es un número multiplicado por sí mismo 3 veces. Y ahí está. Y ese número, el mismo, multiplicado 3 veces por sí mismo, me tiene que dar 64. Y empezamos a buscar. 1 por 1 por 1, 2 por 2 por 2, 4 por 4, 16, 16 por 4, 64. Y ahí hay una posibilidad de un resultado. ¿Qué pasa si yo pienso, y si es el menos 4? Resulta que menos por menos es más, y más por menos menos, me daría menos. Y 4 por 4, 16, y por 4, 64. Me daría menos 64 y no 64 positivo. Por lo tanto, en este caso, la raíz cúbica 64 lo cumple solamente el número 4. Entonces, 4 sería el resultado de esa raíz cúbica. Ahí tenemos otro ejemplo. Ahí tenemos el ejemplo de raíz cuarta de 81. Le llamo que sea un i el resultado, pero ese i elevado a 4 me tiene que dar 81. Y tengo que buscar ahora un número que multiplicado 4 veces por sí mismo me dé 81. Y por i 4 veces. Tiene que dar 81 positivo. Si fuese el 3, 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, 27 por 3, 81. Ahí habría una posibilidad. Y si yo digo que fuese el menos 3, menos por menos más por menos menos, y menos por menos más, y también me da 81. Entonces, en este caso, podríamos encontrar que la raíz cuarta 81 podría ser el más 3 y el menos 3. Pero cada vez que nos encontremos que en una raíz yo encuentro dos resultados posibles, siempre en el capítulo de raíces, siempre hay que trabajar que cuando yo encuentro dos resultados posibles, siempre es válido el valor positivo. ¿Ya? Entonces, en este caso, la raíz cuarta 81 es 3 positivo. Ahí está. Entonces, la raíz cuarta 81 es 3 positivo, no menos 3. ¿Cuándo vamos a usar el menos 3? Lo veremos en un capítulo más adelante cuando veamos ecuaciones.
Pero siempre se trabaja con la raíz positiva. Una raíz de índice par y de cantidad subradical negativa. Su resultado no es real. Ahí tenemos un ejemplo. Si n es un número natural cualquiera, si yo lo multiplico por 2 se transforma en un número par. O sea, 2n me indica que el índice es un número par. Y tenemos un x que es negativo, pertenece al conjunto de los reales negativos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la raíz cuarta de menos 81, ahí tengo que el índice es par y la cantidad subradical es negativa. X pertenece a los reales negativos. Supongo que es unir el resultado. Entonces, y elevado a 4 me tiene que dar menos 81. Esto significa 4 veces. Si yo coloco 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, 27 por 3 me da 81 positivo, no 81 negativo. Si fuese el menos 3, menos por menos más por menos y menos por menos más, igual me da más 81. Entonces, ¿qué ocurre en este caso? En este caso encontramos que la raíz cuarta 81, un i, no existe. Entonces, en este caso, vamos a decir que el resultado no pertenece al conjunto de los números reales, sino que es un número complejo. Entonces, el resultado de una raíz de índice par de un número negativo no es un número que pertenezca a los números reales. Ese i no es real. Y es un número que pertenece a un conjunto diferente que se llama el conjunto de los números reales complejo o un número imaginario. Las raíces cumplen muchas propiedades que son muy importantes en el trabajo con el capítulo de raíces. En primer lugar, cuando yo tengo la raíz de un índice cualquiera, pero si eso está elevado al mismo índice como potencia de la raíz, si coinciden esos números, eso es exactamente lo mismo que ese exponente esté como exponente de la cantidad subradical. Cuando eso coincide, esos como que se anulan, es como que se simplifican ahí. Entonces me queda x. Por ejemplo, ahí tengo la raíz cúbica de 5 elevado a 3. Ese 3 podría estar ahí o podría estar afuera, como está aquí. Y en este caso igual, el 3 con el 3 se eliminan. Y la respuesta sería 5. Porque coincide el exponente al cual está siendo elevada la raíz con el índice de la raíz. O coincide el exponente con el cual está elevado la cantidad subradical con el índice de la raíz. Ahí tenemos otro ejemplo. Cuando no tiene número ahí, se entiende que ese es 2. Entonces, si yo tengo x elevado a 2, este 2 es lo mismo que si estuviese afuera. Entonces, en ambos casos, este 2 me elimina la raíz, este 2 me elimina la raíz y me queda el resultado que es x. Ahora, puede ocurrir que los números no coincidan. En este caso, yo tengo una potencia, m, cuya base es una raíz, pero el índice de la raíz es distinta. En este caso, yo tengo una raíz n de una potencia, y el exponente de la cantidad subradical es m. En ese caso, veamos, da lo mismo que esté ahí o que esté adentro. Ahí tenemos algunos ejemplos. Ese problema de ahí, raíz cúbica de 27 al cuadrado, puede ocurrir que un joven, si no se acuerda de esta relación, puede ocurrir que piense que diga 27 al cuadrado sería 27 por 27, lo que me daría la raíz cúbica de 729. Y sería un poco complicado encontrar qué número multiplicado 3 veces me da 729. Es mucho más fácil acordarse de esto. Ese 2 yo lo puedo sacar. Hacer este que está acá lo puedo sacar hacia afuera. Lo que ahí hicimos, lo sacamos hacia afuera. Pero resulta que la raíz cúbica de 27 es 3. Luego sería 3 elevado a 2. Y 3 elevado a 2 es 9. Es mucho más práctico. Para eso sirven estas relaciones, cosa para acortar el desarrollo de un ejercicio.
Ahí tenemos otro ejemplo. Ahí yo tengo la raíz cúbica de A, pero está todo elevado a 2. Y ahí multiplicado por la raíz cúbica de A. Yo no puedo multiplicar porque esta es una potencia. Esta es una raíz. No existe alguna definición o algún teorema cómo multiplicar una potencia por una raíz. O son dos potencias que las puedo multiplicar o son dos raíces. Entonces, este 2 lo llevo hacia adentro aplicando esto, lo llevo hacia adentro y transformo esa potencia en una raíz. Ahí está. Ahora es una raíz cúbica de una potencia. Esta era una potencia de una raíz. Y ahora tengo el producto de dos raíces. Y las dos raíces se multiplican manteniendo el índice. Raíz cúbica, la puedo multiplicar. Se mantiene. Raíz cúbica se mantiene. Y las cantidades subradicales se multiplican. Entonces ahí me va a quedar raíz cúbica de a elevado a 2 multiplicado por a elevado a 1 sería a elevado a 3. Y ahora estos números coinciden. Entonces yo puedo simplificar y me queda el resultado a. Otro. Producto de raíces. Para multiplicar raíces acabo de verlo en el problema anterior. Para multiplicar raíces es necesario que los índices de las raíces sean iguales. En ese caso se mantiene la raíz con el mismo índice y las cantidades subradicales se multiplican. Entonces x se multiplica por y. Si vemos la propiedad de esta raíz al revés, este teorema se puede aplicar a la inversa. O sea, yo puedo tener el producto de raíces o puedo tener la raíz de un producto. En este caso acá yo tengo la raíz de un producto. Este era el producto de dos raíces. Esto es al revés. O sea, si yo tengo el producto de tengo la raíz de un producto, puedo separarlo en el producto de dos raíces. O sea, esta definición es muy útil aplicarla en ambos sentidos. O cuando tengo productos raíces o cuando tengo la raíz de un producto. ¿Ya? Ahora hay que tener mucho cuidado con esto. Esto no ocurre cuando yo tengo una raíz de una suma o de una resta de elementos. Yo no puedo hacer eso. Eso no es verdad. Entonces, esto es otra cosa. Entonces, yo puedo separar en el producto en la raíz de un producto cuando es raíz o cuando es división. Ejemplo. Raíz cuarta de 27 multiplicado por la raíz cuarta de 3. Ahí tengo el producto de dos raíces. Entonces, como es raíz cuarta, mantengo raíz cuarta. Y el 27 se multiplica por el 3. ¿Ven? Entonces, la raíz cuarta con la cuarta sigue siendo raíz cuarta. Y el 27 se multiplica por 3 y ahí está. Ahora, 27 por 3 es 81. Y la raíz cuarta de 81, un número que multiplicado 4 veces por sí mismo, es el 3. 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. Y 27 por 3, 81. Ahí tenemos otro ejemplo. Aquí tengo la raíz de un producto. Sería este caso. La raíz de un producto. Alguien podría ocurrirse multiplicar eso. 8 por 27 sería un número grande. Y después buscar la raíz cúbica de ese número grande. Es mucho más práctico, si me acuerdo de esto, separarlo. Y decir raíz cúbica de 8 multiplicado por la raíz cúbica de 27. Que ahí está. Y ahora la raíz cúbica de 8 es justo, es 2. Y la raíz cúbica de 27 es 3. Y muy fácil, 2 por 3, 6. ¿Se dan cuenta? Entonces, la matemática se hace fácil cuando entendemos las definiciones y las reglas con las cuales yo puedo trabajar en los diferentes temas. Si yo tengo bien claro las reglas con las cuales yo puedo trabajar en raíces, es muy fácil trabajar con las raíces. División de raíces. Igual que en el producto, para dividir raíces tiene que tener el mismo índice y se mantiene el índice y las cantidades subradicales se dividen. Se puede colocar dividiendo así o se puede colocar dividiendo así. O sea, yo puedo tener una división de raíces puesta de esta manera
O puedo tener una división de raíces puesta de esta otra manera. Esta es una división de raíces igual que esa. El mismo índice, se mantiene el índice. Y las cantidades subradicales se quedan dividiendo dentro de una sola raíz. Este teorema o definición también se puede aplicar al revés. Si yo tengo la raíz de una división, puedo separarla en la división de dos raíces. Ejemplo. Ahí tengo la raíz cúbica de 5 elevado a 7, que está dividido por la raíz cúbica de 5 elevado a 4. Entonces, sería complicado decir 5 por 5 por 5 por 5 7 veces. Sería complicado decir 5 elevado a 4, o sea, 5 por 5 por 5 4 veces. Es mucho más práctico, si tengo una división de raíz y tienen el mismo índice, dejar todo en una sola raíz. Y 5 elevado a 7 queda dividido por 5 elevado a 4. Y ahora hemos llegado a una división de potencias de igual base. Y hay que acordarse que la división de potencias de igual base se conserva la base, que en este caso es 5, y los exponentes del 7 se le resta al 4. Los exponentes se restan. Y ahí lo tenemos. Entonces, raíz cúbica se mantiene, 5 elevado a 7 dividido por 5 elevado a 4 se mantiene el 5, y a 7 le resto el 4 y me queda 3. Y hemos llegado a una raíz que tiene el mismo índice con el exponente de la cantidad subradical. Esto se simplifica o se elimina y me queda como resultado 5. ¿Se dan cuenta? Un problema que puede ser complicado es muy fácil si me acuerdo de la definición o de la regla con la cual yo puedo trabajar. Ahí tenemos otro problema. Ahí tenemos un producto en el numerador. Raíz cúbica multiplicado por una raíz cuadrada. No se puede multiplicar porque tienen índice distinto. Y en el denominador tenemos raíz cúbica multiplicado por raíz cuadrada. Tampoco se puede multiplicar. Pero yo podría separar y podría esas dos raíces que se están dividiendo, que tienen el mismo índice, dejarla en una sola. Igualmente esta la puedo dejar en una sola raíz porque los dos tienen el mismo índice. Y puedo separar el producto en un producto de dos divisiones. Entonces, todo eso lo separé de esto. Y ahora tengo acá una división de raíces que tienen el mismo índice y acá igual. Y esto lo puedo dejar en una sola raíz y acá también en una sola raíz cuadrada. ¿Ven? 81 dividido por 3, 27. El 2 simplificado con el 8 me queda un cuarto. Porque el 2 en el 2 una vez, el 2 en el 8 4 veces. Y ahora la raíz cúbica de 27 es 3 y la raíz cúbica de un cuarto es un medio. Un entero que multiplica una fracción, recuerden que el entero multiplica solamente al numerador. Hay que entender siempre que cuando yo tenga un entero hay que considerar que está partido por 1, que es una fracción. 3 partido por 1. Y las fracciones se multiplican el de arriba con el de arriba y el de abajo con el de abajo. Entonces 3 por 1, 3 y 1 por 2, 2. 3 medios. Otro. Muchas veces nos encontramos en algunos ejercicios que hay raíces de raíz, de raíz, de raíz hacia arriba. Hay muchas raíces una encima de otra. Ahí yo tengo la raíz n de otra raíz de ahí seme y pueden haber muchas. Yo puedo transformar varias raíces en una sola y los índices de la raíz se multiplican. Muy simple. Pero entre medio de las raíces nada debe haber. Tiene que estar raíces solitas. Ejemplo. Ahí tengo la raíz cuadrada de la raíz cúbica de 64x. Ahí yo puedo decir, estas dos raíces se transforman en una sola, el 2 se multiplica al 3 y me queda raíz sexta. Y acá tengo raíz sexta de 64 multiplicado por x. Este es un producto, puedo separar. Puedo decir raíz sexta de 64 multiplicado por la raíz sexta de x. Ahí está. La raíz sexta de 64 es justa. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32 y 32 por 2, 64. Entonces la raíz sexta de 64 es 2. Y esta no se sabe que es igual. Porque no sabemos lo que es x. Ahí tenemos otro ejemplo.
Ahí tengo raíz cuadrada de m elevado a 8 por n elevado a 4. Esas dos raíces las puedo dejar juntas en una sola. Sería 2 por 2, raíz cuarta. Ahora, acá yo puedo simplificar. O bien, el 8 lo puedo decir 4 por 2. Y separar. Acá tengo raíz de un producto, por lo tanto me queda raíz cuarta de m elevado a 8. Pero el 8 lo puedo transformar en 4 por 2. Y el 2 lo dejo afuera para dejar lo mismo. Y raíz cuarta de m elevado a 8 y raíz cuarta de n elevado a 4 que está acá. Y el 8 se dividió en 4 por 2. Entonces el 4 quedó acá y el 2 porque esa herramienta me da para jugar. Y ahora logré dejar raíz cuarta de m elevado a 4, que se anula y acá se anula. Me queda m elevado a 2 y esto se anula también. Y me queda entonces m elevado a 2 por n, que ahí está. ¿Ya? Hay veces que en algún ejercicio es necesario o necesitamos que un cierto índice, una raíz, cambiarlo, que sea un número más grande. Si es 2, que sea 4, que sea 3, que sea 6. O sea, que yo necesite para desarrollar un cierto problema, hay veces que necesitamos que el índice de la raíz crezca, sea mayor. Eso no hay ningún problema. Hay una herramienta para hacer eso. Si yo deseo que ese número crezca, sea un número mayor, lo multiplico por el número que yo quiera. Pero tengo que multiplicar el exponente de la cantidad subradical por el mismo número. O sea, lo multiplico por un número r cualquiera, pero también tengo que multiplicar por r el exponente de la cantidad subradical. Ese es muy útil. Y de la misma manera puede ocurrir que yo necesite en algún problema que ese número que puede ser muy grande, 8, 10, 12, disminuirlo, que sea menor. También, en vez de multiplicar, yo puedo dividir el índice por el número que yo quiera. Pero también tengo que dividir el exponente de la cantidad subradical. Estas dos definiciones son tremendamente útiles en el desarrollo de algunos problemas. Por ejemplo, ahí tengo raíz cuadrada de x elevado a 5, que está multiplicado por la raíz cuarta de x elevado a 1. Esas dos raíces no se pueden multiplicar, porque uno es 2 y el otro es 4. Por lo tanto, ahí yo tengo dos posibilidades. O ese 4 lo divido por 2 para que sea 2, pero también tengo que dividir por 2 ese 1 que está ahí. Esa es una posibilidad, y aplicar esto. Lo divido por 2 y divido por 2 el 1. La otra posibilidad es aplicar eso. Ese 2 que está ahí lo multiplico por 2. Pero si multiplico por 2 ese, también tengo que multiplicar por 2 el 5. ¿Cuál de los dos es mejor? Obvio que es mejor usar ese, porque por 2 me va a quedar, el 2 por 2 me va a quedar 4 y este me va a quedar 10. En cambio, si aplico este, acá me queda 1 partido por 4, me queda una fracción. Entonces, uno tiene que ver en el desarrollo del problema cuál camino es más útil, más práctico. Entonces, este lo dividí por 2. Aquel lo multipliqué por 2, perdón. Ese 2 lo multipliqué por 2, pero también el 5 lo multipliqué por 2. Entonces me queda raíz cuarta de 10 multiplicado por raíz cuarta de x. Y ahora que tienen el mismo índice puedo multiplicar. Me queda raíz cuarta de x elevado a 10 por x elevado a 1, raíz cuarta de x elevado a 11. Ahí está, por x elevado a 11. ¿Ven? Y pude multiplicar dos raíces que no se podían multiplicar porque tenían distintos índices aplicando esta definición. Ahí tenemos otro problema. Raíz sexta de x elevado a 8 multiplicado, dividido por raíz cúbica de x. Esas dos raíces no se pueden dividir porque tienen índices diferentes. Entonces tengo que igualar los índices. Podría dejar que este sea 6, multiplicar por 2 y multiplicar por 2. Pero también podría dividir por 2 ese y dividir por 2 este. Cualquiera de los dos caminos es bueno. Pero si yo multiplico este por 2, me va a quedar una raíz de índice 6. En cambio, si yo ese lo divido por 2, me va a quedar un producto de raíces de índice 3. Y siempre es recomendable en las matemáticas, en este capítulo,
trabajar con las raíces que tengan el índice menor, que tengan lo más bajo el índice. Entonces, en este caso conviene mejor dividir por 2 y dividir por 2. Y ahí está. Entonces el 6 lo dividimos por 2 y el 8 lo dividimos por 2. Entonces aquí me va a quedar raíz cúbica de x elevado a 4 dividido por raíz cúbica de x. Y ahora tengo una división de raíces que tienen el mismo índice. Se mantiene y la x elevado a 4 dividido por x elevado a 1 se restan los exponentes. División de potencia de igual base. Ahí está. Entonces me queda 4 menos 1, 3. Se eliminan porque son iguales y me queda el resultado final, x. ¿Se dan cuenta? Un problema que puede ser complicado es muy fácil si yo me acuerdo de estas herramientas que tenemos para trabajar con las raíces. Ahí tenemos otra herramienta. Muchas veces en algunos problemas necesitamos un número que está fuera de una raíz, llevarlo hacia adentro. Por cualquier razón en algún ejercicio no es bueno que tengamos un número fuera y necesitamos que ese se vaya hacia adentro. No hay problema, esa herramienta me ayuda a hacer eso. Si yo tengo un número fuera de una raíz, yo lo puedo llevar hacia adentro, pero llega multiplicando a lo que adentro está. Y además, cuando ese número entra, automáticamente queda elevado al índice de la raíz. Entonces, cualquier elemento que tenga fuera de una raíz, yo lo puedo llevar dentro de la raíz, llega multiplicando la cantidad subradical y llega elevado al índice de la raíz. ¿Ve? Llegó elevado a n. Por ejemplo, miren, ahí tengo el 4 que está multiplicando a la raíz cúbica de 2. Y si ese 4 lo quiero llevar dentro de la raíz, lo puedo llevar, pero llega multiplicando al 2. Pero llega elevado a 3. Ahí está, ¿ves? Ese 4 entró, pero llegó elevado a 3 multiplicando a la cantidad subradical. 4 elevado a 3 sería 4 por 4, 16, y 16 por 4, 64. Multiplicado por 2. Ahí está. 64 multiplicado por 2 sería 128. La raíz cúbica de 128 no es exacta, por lo tanto queda ahí nuevo. Definición. Esta definición o esta herramienta para mí es una de las más importantes dentro del capítulo de raíces y del capítulo de potencia. Fíjense que una raíz yo siempre la puedo transformar en una potencia. El índice de la raíz entra dividiendo al exponente de la cantidad subradical y me queda eso. Entonces, hay muchas veces que tenemos ejercicios donde en el desarrollo no lo podemos, o sea, el desarrollar un ejercicio de raíces, hay veces que no podemos desarrollarlo con todas las herramientas del capítulo de raíces. Entonces, me traspaso, en virtud de esta herramienta, me traspaso al capítulo de las potencias. Y veo si con el capítulo de las potencias, con todas las herramientas de potencia, puedo solucionar ese problema. Entonces, toda raíz corresponde a una potencia de exponente fraccionario. Toda raíz corresponde a una potencia de exponente fraccionario, donde el denominador del exponente es el índice de la raíz. Al revés, este teorema también se puede aplicar desde acá hacia allá. Cada vez que yo tenga un problema de potencia y no lo pueda solucionar con todas las definiciones, raíces o teoremas de potencia, me traspaso al capítulo de raíces en virtud de esta misma definición, donde el denominador del exponente pasa a ser el índice de la raíz. ¿Ven? Por ejemplo, ahí tenemos un ejercicio. Raíz cuadrada de 4 elevado a 8 dividido por raíz cúbica de 2 elevado a 12. Ese problema no se puede solucionar por las raíces, porque yo no puedo dividir esa raíz de índice 2 con la raíz de índice 3. Podría tratar de igualar los índices. Recuerden que para dividir raíces tienen que tener el mismo índice, pero resulta que es imposible trasladar el 2 en un número que sea igual al 3, o el 3 en un número que sea igual al 2. Quizás buscar un número común más grande, que sería que sea 3 por 2, 6, y 2 por 3, 6. Pero es un poquito complicado.
es mucho más fácil que yo esta raíz la transforme en una potencia y esta raíz la transforme en una potencia, en virtud de esta definición. Entonces, el 2 entra dividiendo al 8, ahí está. Y el 3 entra dividiendo al 12. Acá me queda 8 dividido por 2 es 4, y 12 dividido por 3 también es 4. Este 4 lo puedo transformar en 2 por 2. Ahí. Y este 2 elevado a 2 es 4. Entonces me queda 4 elevado a 2 dividido por 4 elevado a 4. O sea, 4 elevado a 4 por 4 elevado a 4, que esto también es 4. Y acá tengo una división de potencias de igual base. Se conserva la base y los exponentes se restan. 4 menos 2 sería 2. Y 4 elevado a 2 es 16. ¿Se dan cuenta? Y hemos resolucionado un problema que por el capítulo de raíz era un poquito complicado y pueden haber otros mucho más complicados, pero me voy al capítulo de las potencias. De la misma forma, un problema de potencia que no lo podamos solucionar por el capítulo de las potencias, me voy al capítulo de las raíces y solucione con las herramientas de raíces un problema de potencia. ¿Ya? Bien, eso ha sido todo en este capítulo de raíces. Creo que dentro de las matemáticas, el capítulo de potencia y el capítulo de raíces son los capítulos más interesantes, uno de los más interesantes dentro de todas las matemáticas, aparte de ecuaciones y funciones. Pero no hay ejercicio en que no aparezcan potencias y no aparezcan raíces, incluso en otros temas. Por eso es muy importante dominar bien el capítulo de potencia y el capítulo de raíces. ¿Ya? Será hasta pronto en que veamos otro capítulo tan interesante en las matemáticas como el que hoy día hemos visto. Hasta pronto.